Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. En el nombre de Allah Todopoderoso, el Clemente, el Misericordioso, atestiguamos que no hay más divinidad que Allah, único Creador, y que Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, es su profeta y último mensajero a la humanidad. Estimados hermanos y hermanas, le agradecemos al Todopoderoso de habernos dado la oportunidad esta noche, una vez más, de poder estar aquí dirigiéndose a nuestros hermanos y hermanas, a todas aquellas personas que nos ven y que nos escuchan. En esta ocasión, inshallah, vamos a hablar de un tema importantísimo, un tema en donde vemos muchísimas personas, sean musulmanas o no musulmanas, caer en ese tipo de errores o en ese tipo de grandes pecados. En esta noche, inshallah, en esta ocasión vamos a hablar de Satr al-Aurat, cubrir los defectos ajenos, sean de musulmán o de no musulmán. El ser humano puede ser que se equivoca o puede ser que se resbale en algún tipo de errores o pecados y puede cometer tal vez algunas fallas o faltas que no le gustaría que nadie conozca o nadie sepa de él, sean en asuntos religiosos o sean en asuntos mundanales. Y posiblemente alguien o algunas personas llegan a tener conocimiento o acceso a esos tipos de fallas o errores que haya cometido. Y aquí es donde aparece la verdadera hermandad, al-Ukhuwa. Y la hermandad en este caso consiste en no descubrir o no divulgar lo que sabes de tu hermano o de tu hermana. Tu obligación como un buen practicante, como un buen musulmán, como un buen devoto, como un buen creyente, es cubrir a tu hermano o a tu hermana musulmana. No solamente eso, es aconsejarlo o aconsejarla y tratar de alejarlo de las tentaciones del shaitán, del demonio, con el fin de que se despierta de lo que ha estado cometiendo, haciendo, tal vez sin darse cuenta, y salvarse de estos tipos de errores. Y aquí es en donde notamos tantas enseñanzas de nuestro amado profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, en donde nos habla de infinitos relatos relacionados con el tema. Dice el profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, al respecto: وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. El profeta nos dice y nos enseña, dice: وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Aquel que cubre o oculta o no divulga algo que sabe de un hermano o de una hermana, Allah subhanahu wa ta'ala lo cubre y le guarda todos sus pecados o secretos que solamente sabe él en el día del juicio final. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah subhanahu wa ta'ala siempre estará al lado del hermano que apoya a su propio hermano y no lo abandonará nunca. Y en otro relato, el profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, dice: Man satara akhahu al-muslim fi dunya satarahu Allahu fi al-akhirah. El profeta nos dice: quien cubre a un hermano de él en esta vida, Allah subhanahu wa ta'ala le cubre sus pecados, sus errores, sus equivocaciones en el día del juicio final o en la otra vida. También en otro relato, nuestro amado profeta nos dice: لا يستر عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. No ha habido, no ha existido un siervo que haya cubierto, que haya ocultado, que haya tapado un secreto o un pecado tal vez que haya cometido su propio hermano, sea hermano de sangre o sea hermano del Islam, en esta vida, que Allah subhanahu wa ta'ala con toda seguridad lo va a cubrir en el día del juicio final. En estos relatos nos damos cuenta, queridos hermanos y hermanas, la importancia
de no divulgar lo que sabes de tu hermano, de tu hermana, de los hogares en donde tú ingresas, o algunos comentarios que se hablan o se difunden o se divulgan y no estás seguro de eso. Lo que debes hacer, querido hermano, es no hablar de este tema si no estás seguro. Aunque estés seguro, aunque te lo hayan comentado, aunque lo hayas visto con tus propios ojos, lo más importante es aconsejar a tu hermano o a tu hermana y no divulgar eso y tratar de ocultar o tapar estos tipos de secretos o tal vez pecados o vergüenzas y no permitir que nadie lo sepa. Esto para toda la humanidad. Quien sea que hayas visto, no deberías divulgar, y esto es lo que mucha gente hoy en día le gusta, le fascina, estar hablando de los defectos y de los problemas ajenos y de los conflictos ajenos y de los errores ajenos, y pasan horas y horas hablando y no se imaginan que con cada instante que mencionan a los demás están cometiendo grandes pecados. El profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, otro relato dice: Man ra'a awratan fasataraha kana kaman ahya maw'uda. Quien haya visto algún defecto de un hermano o una hermana y lo haya ocultado sin divulgarlo, es como si hubiera revivido a una persona sentenciada a muerte. Maw'uda. Maw'uda eran las niñas que antes del Islam los hombres las enterraban vivas porque se sentían avergonzados por no tener varones sino niñas. Y cuando llegó el Islam, por fortuna, prohibió que esto sucediera. Estas prácticas o malas prácticas las prohibió estrictamente. Entonces el profeta dice que quien haya visto un error o un defecto de un hermano y lo haya ocultado es como si hubiera revivido a una persona sentenciada a muerte. El profeta Muhammad también invocaba que quien comete un error debe ocultarse él mismo y no hablar de ese pecado, de ese error o de lo que haya cometido, y arrepentirse ante Allah subhanahu wa ta'ala y no divulgar sus propios secretos, porque a muchos les gusta hacerlo. Dice Malik ibn Zayd ibn Aslam que un hombre vino y confesó que había cometido un adulterio, zina, en el tiempo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El profeta ordenó que esta persona sea azotada. Fajulid. Julid quiere decir fue azotada, o sea, fue golpeado, fue por el azote, fue azotada. El profeta, cuando terminó de castigar a esa persona porque él mismo confesó que había cometido uno de los grandes pecados, que es el adulterio, el profeta dice: Ayyuhan nas, o personas, o todos, قد آن لكم أن تنتهوا عند حدود الله. Ya es tiempo de que ustedes aprendan a no cometer errores y respeten todas las normas y las leyes y los estatutos de Allah subhanahu wa ta'ala. من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله. Quien haya cometido algún tipo de pecado, quien haya cometido un tipo de errores o conflictos o problemas, o haya hecho algo malo en esta vida, de estas suciedades, el qadurat en esta vida, فليستتر بستر الله, que se cubra él mismo con la cobertura de Allah subhanahu wa ta'ala. فإنه من يبدأ لنا صفحة نقم عليه كتاب الله. Quien, alguien de ustedes, nos dice y confiesa que haya cometido algo así en público, deberíamos nosotros cumplir las normas del Islam o del Sagrado Corán sobre esta persona. بل عاب النبي صلى الله عليه وسلم على من يكشف ستر الله عن نفسه. El profeta ha prohibido y ha advertido de que si alguien haya hecho algo, o haya cometido algo, o haya hablado de alguien tal vez, que no se ponga a hablar de eso, que no se ponga a divulgar eso. Aba Rasul, o sea, el profeta ha dicho que eso es algo vergonzoso, que no se debe hacer. Dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Toda mi nación, kull ummati, toda mi nación, los musulmanes, mis seguidores, los creyentes, los practicantes, estarán bien excepto al-mujahirin. Mujahirin
son aquellas personas que cometen los pecados y les encanta estar hablando de eso o divulgar estos enormes y grandes errores. وإن من المجانة يعني الجنون, o sea, es una de las locuras, أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. Una de las locuras, dice el profeta, es que alguien de pronto en la noche comete algún tipo de pecado, ex pecado, y son tantos los pecados que las personas cometen tanto de día como de noche, pero el profeta ﷺ dice que una de las grandes vergüenzas es que alguien cometa un pecado y al día siguiente amanece y le dice a los demás, fulano y otro, oh fulano, anoche hice tal y tal y tal cosa, y comenzó a divulgar eso como si fuera algo bueno que haya hecho, y descubre lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha querido cubrirlo y él no ha querido hacerlo por sus propios bienes o bienestar, no lo ha hecho. También vemos de los consejos de la sunna profética y de las normas y los mandamientos del Sagrado Corán es invocar a todas las personas que leen el Sagrado Corán y lo entienden, a todas las personas que han abrazado esta religión, que es una obligación a sitr, una obligación cubrir los secretos de tus hermanos, cubrir lo que hayas visto en los hogares, en los trabajos, en los sitios y lo que hayas escuchado de tus hermanos o de tus hermanas. Una de las obligaciones, más no es un favor, es que usted cubre ese tipo de comentarios o errores que hayas visto para que puedas obtener al-afu wa-safh min Allah subhanahu wa ta'ala. Es para que puedas gozar y puedes contar con el perdón de Allah subhanahu wa ta'ala en el día del juicio final por haber cubierto y por haber tapado lo que hayas visto de tu propio hermano. El profeta ﷺ en otro relato también dice: تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. Tengan mucho cuidado con lo que hacen, porque el día que cometen un error que sea encubierto y ustedes destapan esos tipos de pecados, será aplicada la ley musulmana sobre ustedes. Y ustedes saben cuáles son las leyes musulmanas sobre, por ejemplo, el robo, sobre el adulterio y sobre muchos otros pecados grandes. Es lo que el Corán o el Sagrado Corán dice, será aplicado encima y por encima de ustedes. Así que por lo tanto traten de ocultar o traten de arrepentirse y no volver a cometer dichos errores o dichos pecados. El profeta ﷺ también dice en otra encomienda, en otro consejo, y dice: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. Procuren no ser una ayuda o un apoyo más con el shaitán contra un hermano, con el demonio contra un hermano. Inna Allah azza wa jal afuun yuhibbul afu. Allah subhanahu wa ta'ala es perdonador. Allah subhanahu wa ta'ala es clemente, es compasivo, es misericordioso. Y dice en el Sagrado Corán, en Surat An-Nur número 22, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán, en Surat An-Nur número 22, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. Está invocando a los creyentes y a los musulmanes y a los buenos devotos, es que se perdonen entre sí. Y وَلْيَصْفَحُوا, traten de olvidar lo que haya pasado entre ustedes. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. ¿Acaso no les gusta, no le encanta que Allah subhanahu wa ta'ala les borre sus pecados? Wallahu ghafurun rahim. Allah subhanahu wa ta'ala es misericordioso, clemente y compasivo. Y eso es lo que hacían los grandes sahaba, los grandes compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entre ellos los grandes hombres de aquella época. Por ejemplo, Abu Bakr as-Siddiq, el primer califato de los musulmanes y sucesor del profeta Muhammad, el mejor amigo de él y el suegro del profeta Muhammad, decía Abu Bakr: لو أخذت شارب خمرا لأحببت أن يستره الله.
si yo tuviera la oportunidad de capturar a un tomador de licor, sharib khamr, la ahbabtu an yasturahu Allah, hubiera querido mucho más no verlo y que Allah subhanahu wa ta'ala lo hubiera cubierto. ولو أخذت سارقا لأحببت أن يستره الله. Y si hubiera tomado, y si hubiera capturado a un ladrón, me hubiera gustado muchísimo que Allah subhanahu wa ta'ala lo hubiera cubierto antes de que yo lo hubiera visto. Es porque Sayyidina Abu Bakr no quería ver a una persona cometiendo algo indebido. Antes le hubiera gustado mucho más que Allah subhanahu wa ta'ala no le diera la oportunidad de verlo, más bien que esta persona tratara de cubrir sus propios errores y pecados y arrepentirse a tiempo. Dice también uno de los compañeros del Profeta sallam, Ikrima bin Abi Abbas wa Ammar wa Zubayr radiyallahu anhum, los tres grandes hombres del Profeta Muhammad sallam, de los compañeros, annahum akhadhu sariqan fakhallu sabila. Dice que estos tres hombres, tres compañeros del Profeta sallam, capturaron a un ladrón pero lo dejaron ir, le dieron su libertad y lo dejaron ir. Faqultu ibn Abbas, dice un compañero, le dije Ikrima dice a Ibn Abbas, o sea, le reclamó, lo que acaban de hacer está mal hecho. ¿Cómo se les ocurre capturar a un ladrón y dejarlo ir? Faqal, le dijo Ibn Abbas, la umma lak, usted no tiene corazón de pronto. Ama law kunta anta lasarraka an yukhla sabilak, si estuvieras en su lugar, ¿no te hubiera gustado que se te otorgara la libertad? Hasta este rango, hasta esta magnitud, queridos hermanos y hermanas, el Islam le gusta y invoca y divulga la cobertura de los errores o de los pecados de las personas. Es con el fin de que la sociedad viva y tenga una vida sana, una vida placentera, una vida limpia, que no haya ningún tipo de divulgación de chismes entre los hermanos y las hermanas, y que no haya alguien que les gusta estar destapando los secretos de los hogares o los secretos de las personas. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán, en Surat An-Nur número 19, Inna alladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fi alladhina amanu lahum adhabun alimun fi ad-dunya wal-akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Aquellas personas que les gusta divulgar los secretos ajenos, les gusta estar hablando de las personas mal, hasta cuando escuchan y no están seguros, esas personas tendrán un castigo severo en esta vida y en la otra vida. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala es el sabio y ustedes no saben absolutamente nada. Allah también ha hablado en el Sagrado Corán sobre el tema del adulterio, az-zina. Por lo tanto, Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán que debe haber, para poder comprobar o acusar a una persona, una mujer o un hombre que hayan cometido un adulterio, debe haber 4 testigos. No solamente porque usted ha visto tal vez algo, o una persona habló con la otra, o una persona tal vez acompañó a la otra, es de inmediato nosotros la acusamos de adulterio. No, queridos hermanos y hermanas, esto es muy grave, esto es muy sensible. No puedes estar acusando a una persona o una pareja de haber cometido un adulterio sin estar seguro y sin que haya 4 testigos, que es lo que el Corán, el Sagrado Corán, dice, y es con el fin de proteger las dignidades y los secretos más íntimos de las personas. Por eso que Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán esta bellísima aleya que dijimos, Inna alladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fi alladhina amanu lahum adhabun alimun fi ad-dunya wal-akhirah. Aquellas personas que les gusta estar en las sociedades, en todas partes, en las calles, les gusta estar hablando de los demás, les gusta estar acusando a los demás, les gusta estar propagando muchos comentarios indebidos, vulgares, graves, mortales, para dañar la reputación o el nombre de una persona o de una familia. Estas personas recibirán un castigo severo en esta vida y en la otra vida. Allah subhanahu wa ta'ala es el clemente, el misericordioso,
Y si Él ha cubierto a estas personas, usted tiene la obligación de hacerlo igual, que son lo que hemos dicho de tantos relatos proféticos, como nos enseña que debemos cuidar la reputación y el nombre de nuestros hermanos y nuestras hermanas. Por eso que el Islam ha invocado, ha incentivado y ha prohibido que التجسس على الآخرين, ser espías hacia las demás personas y contra las otras personas. ¿Por qué? Dice Allah subhanahu wa ta'ala en Surat al-Hujurat número 12 en el Sagrado Corán: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. Allah subhanahu wa ta'ala nos enseña absolutamente todo en el Sagrado Corán para poder tener una vida placentera, feliz, llena de felicidad y éxitos, y llena de caminos despejados y abiertos hacia el paraíso, hacia el eterno paraíso, y poder evitar ocurrirnos a tantos errores y tantos pecados que muchos de nosotros cometemos a diario contra las demás personas, siendo estas personas inocentes. Allah dice: Ya ayyuhalladhina amanu ijtanabu kathiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithm. Oh creyentes, traten de evitar algo de la duda, no la duda, sino inna ba'da adh-dhanni ithm. Parte de la duda es un pecado. No la duda es un pecado, sino parte de la duda es un pecado. Por lo tanto, no puedes sospechar, no puedes dudar, aunque te hayan comentado, no puedes estar dudando de tu hermano o de tu hermana. Esto hace mucho daño a las sociedades, a las familias, a las dignidades de los hombres y de las mujeres, sean mayores, sean señoritas, sean adolescentes, sean niños, sean lo que fueran. Esto no se debe hacer, queridos hermanos y hermanas, con el fin de obtener una sociedad y una comunidad sana, que no haya ningún tipo de chismes graves y mortales que pueden hacer muchísimo daño a la reputación de los nombres de las familias. Pero aquella persona, aquella mujer o aquel hombre que haya tenido un resbalón, significa haya tenido algún tipo de error, y él mismo se haya cubierto, فَاسْتَتَرَ فِي خَطِيئَتِهِ بِسِتْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, cometió una falta, cometió un pecado, y él mismo se autocubrió de lo que acaba de cometerse, y no divulgó lo que hizo, no permitió que nadie lo supiera, y no permitió estar comentando él mismo todo lo que ha hecho. فَقَدْ بَشَّرَهُ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ. El profeta Muhammad le ha dado la muy buena noticia: بأن يستره الله في الآخرة كما ستره في الأولى وأن يشمله بعفوه ومغفرته. Aquella persona que comete un error, que muchos de nosotros probablemente cometemos errores, posiblemente un error pequeño o posiblemente un error mortal, como un adulterio, como un robo, como un chisme. Aquella persona que se autocubre ella misma y no comenta eso y se arrepiente ante Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lo perdona, o le perdona y le borra sus pecados. Pero el profeta Muhammad también le ha dicho que Allah subhanahu wa ta'ala lo va a cubrir en esta vida y lo va a cubrir también en la otra vida. Dice también Ibn Umar radiyallahu anhuma, el gran califato, el segundo califato, Umar ibn al-Khattab, la paz de Allah sea con él, y su hermano Abdullah, su hijo Abdullah, dice: hemos escuchado al profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, dice: Inna Allah yudni al-mu'min yani yawm al-qiyamah. Ese es un relato hermosísimo, queridos hermanos y hermanas. Escuchemos y entendamos lo que nos va a suceder en el día del juicio final si nosotros cumplimos con estos rituales y con estos requisitos. Inna Allah yudni al-mu'min yawm al-qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala acerca al creyente al lado de él. فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala lo cubre con su manto. وَيَسْتُرُهُ فَيَقُولُ. Lo cubre completamente y le dice: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا. ¿Te acuerdas de tal pecado que has cometido tal día, tal hora, en tal parte? أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا. Y se lo repite por la segunda vez. فَيَقُولُ الْعَبْدُ. El siervo repite: نَعَمْ أَيْ رَبْ. نَعَمْ. O sea, dice, reconoce que había cometido ese error. حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ. Y cuando este siervo, pobre siervo, reconoce y admite sus errores, وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ. Y cree que está a punto
de llegar a tocar el infierno, Allah subhanahu wa ta'ala le dice a este siervo para darle la muy buena noticia: "Satartuha alayka fi dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm". Allah subhanahu wa ta'ala es tan generoso, le dice: yo te cubrí ese pecado en la vida y nadie supo que hiciste tal o cometiste tal pecado, y hoy te la borro y te la perdono completamente. Queridos hermanos y hermanas, aprendamos a cubrirnos el uno al otro. Aprendamos a cubrir nuestros propios pecados y errores y los pecados y los errores de los demás. Aunque sepamos y estamos completamente seguros que un hermano o una hermana cometió tal falta, no es nuestro trabajo ni nuestra obligación, y no es ética, no es ético de nuestra parte es que nosotros divulguemos este tipo de noticias. Al contrario, si podemos aconsejar a esa persona, darle un buen consejo que no lo vuelva a repetir, sería excelente. Y si no tienes el acceso de aconsejarlo, por lo tanto, no divulgues absolutamente nada, porque hará mucho daño a esa persona, también a su familia y en las sociedades. También vemos que a muchas personas les encanta en las redes estar hablando y diciendo cosas indebidas de los demás, que alguien o fulano hizo esto o encontró un video y comienza a difundirlo. Esto, queridos hermanos y hermanas, a veces lo hacemos inconscientemente y no nos damos cuenta del pecado que estamos nosotros ganando, o de lo grave y de la gravedad que estamos atravesando por haber cometido un error de este índole. Le pedimos al Todopoderoso, queridos hermanos y hermanas, que nos cubra nuestros errores y que nos arrepentamos de nuestros pecados, y tratemos de evitar de divulgar cualquier tipo de noticia o acontecimiento contra alguien de nuestros hermanos y hermanas o comunidad, o de nuestro pueblo o ciudad o familia en donde nosotros vivimos. Le pedimos al Todopoderoso que nos dé la capacidad y la fe suficiente para ser unos buenos musulmanes, para poder difundir y poder divulgar el Islam como lo es, con su rostro verdadero y con su imagen linda y verdadera y hermosa, lo que es el Islam. Y nosotros también tenemos cada día que perfeccionar nuestros comportamientos y tratar de evitar todo tipo de errores y no caer en las tentaciones del Shaitán, de Satanás, y ser muy buenos creyentes, muy buenos devotos, muy buenos musulmanes y muy buenos siervos. Le pido al Todopoderoso que los proteja a todos ustedes, a esta comunidad a quien pertenecemos, a esta ciudad en donde vivimos, a este gran país que amamos, y que Allah subhanahu wa ta'ala proteja a todos los países del mundo, musulmanes y no musulmanes, y que proteja a todos nuestros hermanos, familiares, conocidos, allegados, a todas aquellas personas, que los proteja y llene sus hogares de paz, de felicidad, de salud, ante todo, que es lo que necesitamos en esta época de las pandemias, y que Allah subhanahu wa ta'ala aleje estas pandemias muy pronto de nuestros hogares y de todos nuestros hermanos y hermanas. Le pido al Todopoderoso que los proteja y que colme sus hogares de felicidad, de a sus hijos, y los bendiga a todos ustedes. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.